En torno a las ideas germina la amistad. El viento impulsa las palabras y acorta las distancias. En busca del pensamiento que mueva a la reflexión, dos amigos te invitan a su mesa. Bienvenidos a este espacio en el que las ideas florecen del desierto. Bienvenidas a Dos Amigos, Ideas que Florecen del Desierto. Yo soy Horacio Nájera en Toronto, Canadá, con mi gran amigo Enrique Lomas en la ciudad de Chihuahua. Y el día de hoy tenemos un invitado que bien podríamos hacer 10 diferentes podcasts con él por toda su experiencia, por toda su trayectoria. Pero en este caso, bueno, pues nos enfocaremos en un tema. Él es Charlie Noonan. Él es el director de entrenamiento de narcóticos en este momento para la compañía Sorrite. Sorrite es una compañía basada en los Estados Unidos que tiene ellos están trabajando dos productos que son muy interesantes y que después quizá hablaremos un poco de ello, que ellos se encargan de fabricar un producto que neutraliza el fentanilo y otras drogas en 60 segundos. Y esto se puede utilizar con mascotas y con personas. También tienen otro tipo de químicos que neutralizan redundancia, químicos que son utilizados en la fabricación de narcóticos. Entonces es muy interesante esa parte, ¿no? Pero por lo que estamos hoy con la oportunidad de tener a Charlie es porque él tiene pues una carrera impresionante, 39 años de experiencia, tanto en el ejército como en la policía, como coordinador, instructor, en inglés y en español. Él ha estado por todo el mundo, desde el Reino Unido hasta el Ecuador. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar un poco en lo que fue su carrera en la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Como él fue jefe de la oficina, o jefe de oficina en el área de laboratorios clandestinos, coordinador de los equipos de control de peligros ambientales, instructor de agentes, agente investigador también. Entonces, vaya, tenemos un invitado muy experto, ¿no, Enrique? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Horacio? Charlie, pues preguntarle cómo ve a Latinoamérica con respecto a otros países, a otros continentes en materia de elaboración de drogas. Le preocupa la situación de América Latina en este rubro? Ya, obviamente tiene una colaboración y unos acuerdos y para tener amistad con otra gente que trabaja en las fuerzas aéreas, militares, policías. Es muy importante tiene esas relaciones porque sin eso es muy difícil para coordinar. Obviamente hay mucha gente con mucho poder, mucho dinero. Esos los grupos que venden, que mandan las drogas a otros países por varios días. Si no hay amistad, no hay los acuerdos, no puede coordinar con otra gente, especial para la ley, y es muy difícil para la policía, otros países para hacer nuestro trabajo. Charlie, o Carlitos, como también se le conoce en Latinoamérica, según me dijo él, ¿verdad? Carlitos. En estos acuerdos que se tienen, una parte muy importante es el intercambio de información. Sí, ahora, ese intercambio de información puede ser por dos vías, ¿no? La vía oficial, es decir, de agencia a agencia, pero también existe el acceso a la información a través de informantes. Y en este caso, en tu experiencia como una persona que trabajó mucho temas de encubierto, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es el proceso de
encontrar informantes dentro de organizaciones criminales? Otra vez, Sí, la coordinación con las policías de otros países es muy importante, pero los informantes, los fuentes ajá, de la información, la inteligencia. A exacto. veces no es trabajar directamente con los fuentes, a veces trabajamos con la policía, los militares de otros países también, depende en las relaciones entre los países. Si hay buen acuerdo, si hay buena colaboración, la información, la inteligencia mueve muy rápido, muy suave, es muy directo y con eso es muy mejor, es mucho mejor, disculpe, si hay un buen colaboración. Sin esa colaboración es muy difícil. Es más complicado a nosotros porque obviamente nos hablamos con gente de otros países y es bueno para coordinar cuando tenemos un acuerdo con las fuentes y las personas que hablan con nosotros. Pero a veces nos tenemos que hacer directamente sin coordinación, porque no hay buenos acuerdos, hay problemas para detener a los delincuentes, para la ley, porque obviamente la ley en Estados Unidos es apoyar, está fuerte, es más fuerte. Tenemos las leyes, especialmente con la gente que colabora. Los delincuentes, cuando colaboran, tienen la ley de conspiración, pero a veces no hay las leyes en otros países por eso. Y porque eso nos tenemos, es fuerte. No podemos colaborar, detener a la gente y las prosecutions a esas, y especialmente carteles, organizaciones, los delincuentes muy fuertes, con mucho dinero. Eso es cuando es muy importante. Y obviamente el problema a veces es corrupción. Este es el problema más complicado a nosotros. Charlie, ¿te ha tocado tomar como informantes a políticos que han estado involucrados en cuestión de narcotráfico y corrupción? Sí hay, no podemos trabajar con fuentes políticos, también militares y alguna gente en otros países. Podemos hacer, pero esto es muy complicado y porque eso, el nivel de estas fuentes es muy alto. Y toda la información y todas las comunicaciones, todo tiene jefes más altos que tiene que decir que podemos proceder. Eso es. Y Charlie, ahora, de una forma informal, no institucional, ¿cómo trabajan ustedes con esos informantes que pueden ser policías, pueden ser narcotraficantes o pueden ser miembros del gobierno? ¿Cómo es ese proceso de cultivar esa fuente informal para ustedes? Cuando nos trabajamos, a veces hay alguna gente, es obviamente que ellos quieren ayudarnos. Ellos tienen un nivel de respeto, de honor, valor de la ley. Ellos lo ven, la gente que son víctimas de drogas es una cosa muy mala. La violencia que está aparte de eso, ellos no les gusta. So, cuando tenemos relaciones con alguna gente como eso, sí, a veces nos hablamos, pero más o menos por nosotros, eso es oficial. Pero la información está guardado en Estados Unidos, muy cerca de nuestro corazón. Es la información que nos hablamos con alguna gente, no está, es muy difícil para identificar a esta gente.
porque nosotros es muy importante que no pueden pasar los nombres y algunas veces hay casos de la ley que está muy alta y a veces tenemos que pasar a toda la gente con quienes nos hablamos, pero en esa situación hacemos cosas muy altas para protegerlos. A veces ellos pueden mover a Estados Unidos o tiene que, o otro país. Pero eso es muy complicado. Pero cuando nos hablamos con ese puente es muy alto o colaborar con esa gente, ellos quieren colaborar con nosotros y es muy peligrosa a ellos. Tenemos que hacer algunas cosas para protegerlos. Charlie, se dice que hay muchos integrantes del gobierno de México que están colaborando, sobre todo colaborando con las autoridades estadounidenses. ¿Esto tú lo podrías confirmar o en qué medida podrías hablar qué beneficios pueden obtener ellos si hablan con honestidad y aportan buenos datos? Y ahora parece que obviamente presidente de México a veces no tiene la misma opinión sobre cómo avanza por antes los narcotraficantes, porque en Estados Unidos ya nos establecer ellos un terroristas, porque la violencia por nuestro país, las víctimas de ese negocio. Ahora yo creo que el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, la situación mueve a un lado o otro lado, depende, es complicado, porque es muy diferente en México, es muy peligroso y no sabemos, pero el gobierno tiene que hacer algo sobre los grupos y nos queremos ayudar, Estados Unidos quieren ayudarlos, pero la situación es como un balance. A veces es más difícil, pero la idea es para colaborar cuando podemos, para trabajar conjuntos entre nosotros, pero es muy complicado. Depende en quién es el presidente. Ellos quieren colaborar o tienen una amistad mejor o los acuerdos. A veces hay algunos acuerdos que toda la gente sabe, a veces hay acuerdos secretos y tiene que hacer un balance de eso. Eso. Ahora, Charlie, los informantes no oficiales, es decir, la gente que los agentes en el campo cultivan una relación con miembros de los grupos criminales, de los carteles, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se negocia con ellos para intercambiar información, sabiendo que esto es una colaboración no oficial? Ok, pero normalmente con la ley los fuentes son oficiales. Ok. Y para saber, nos protegerlos muy fuerte. Ok. Y nos tenemos días para comunicar con ellos. A veces ellos comunicar con otra gente que viene y transferir la información a nosotros por otra gente, obviamente. Pero más o menos de todas las fuentes por la ley y supuestamente para la policía en todo el mundo son oficiales. Pero a veces hay alguna gente, si alguna gente viene y solo una vez viene a mi oficina y dice, yo sabe alguna información sobre este narcotraficante. Esa es la información y eso es toda la información y es posible que ellos pasen un número de teléfono a otra gente. Yo puedo hablar con ellos. Y esa persona, yo no hablo con ellos no más.
o solo a veces. Para ellos no son la fuente, ellos solo una persona que pasa la información inicialmente. Eso es diferente, ellos no son fuentes oficial, solo una vía para tener información inicialmente. Eso es. Sí. Charlie, Ajá, sí. No, adelante, adelante. No, No, nada más. adelante. Sí, solo nomás era, cuando yo digo no oficial, es que no es, digamos, que son informantes que ustedes o las agencias cultivan sin colaborar con el gobierno, en este caso mexicano. Es decir, que son su trabajo de inteligencia, el de ustedes solamente, no en colaboración con el gobierno. Ahí cómo funciona, por ejemplo, cuando un narcotraficante va con ustedes y dice, yo quiero colaborar con la DEA, quiero, no sé, quiero entregarme o quiero apoyarlos para salvar a mi familia. Ese proceso, ¿cómo funciona? Sí, a veces hay gente que tiene miedo de la ley o la policía, creen que en el futuro está detenido, o a veces hay amenazas de los grupos de ellos o ellos quieren salir, no más, no quieren hacer no más. Sí, a veces ellos vienen o comunicar con nosotros y nos podemos hablar con ellos, pero esto es oficial. Uh-huh. Toda la información está oficial. Ellos tienen, porque nosotros en la DEA, ellos tienen que firmar un acuerdo entre nosotros para entender exactamente qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo funciona, cómo comunicar con nosotros, con toda esa información. Y obviamente, again, hay algunas vías para comunicar con ellos. A veces es más complicado. Si ellos se va a un lugar muy remoto, como donde tienen la cocaína when it's growing. I'm sorry, I'm trying to. Yeah. These areas are a veces muy remoto, pero nos tenemos algunas vías. O tiene que esperar cuando ellos salen y hablar con nosotros, comunicar con nosotros. Charlie, ¿y en qué porcentaje hay personas que por honor hacen denuncias y dicen, por honor yo te puedo decir quién, o sea, independientemente de que puedan ganar un beneficio, por honor se vuelven informantes? Sí, hay alguna gente que pueden ayudar altruista. Uh-huh. Ellos quieren ayudar solo para ayudar. A veces ellos tienen familia, lo que son víctimas de violencia o víctimas para usar las drogas y está muerto, porque alguna gente sí quieren pasar información a nosotros. Es raro, no es muy común, pero a veces sí, alguna gente viene a decir que quieren ayudar solo porque lo veo problemas de drogas, de narcotraficantes. Uh-huh. Y Charlie, cuando, ¿qué es, perdón, ahora con toda la violencia que está ocurriendo en México, tú no sé si sepas o tú crees, ¿ha aumentado el número de informantes con los Estados Unidos por tanta violencia, por tantos grupos, tantos carteles, tanta guerra entre carteles? ¿Esto ha traído también un aumento en los informantes o tú crees que eso no ha cambiado? ¿Repite? Ya, si con la guerra del narco en México tan fuerte, sí. Al haber más violencia, esto ha traído más informantes por miedo, Sí. Y esto ¿cómo se maneja? ¿Cómo clasificas tú un informante? Si vale o no vale, si es valiosa o no valiosa la inteligencia que les entrega. Obviamente la cosa más importante a nosotros es que esas personas no tienen
nadie está muerto, no hay violencia entre ellos. Eso es porque nos tenemos muchos vías para comunicar con ellos. Sin eso, nos preferir no para trabajar o nos esperamos cuando ellos pueden transferir alguna información. A veces no pueden tener contacto directo, obviamente, porque es muy peligroso. Todo eso depende en la situación donde trabajar esa persona. Ellos a veces hay jefes o son aparte de organización a la mitad, pero están personas más importantes que la gente de las calles. Porque eso depende en la situación de nuestras comunicaciones con esa persona, cómo ellos pueden pasar información, es directo o entre otra gente que viene y pasar la información para ellos. Hay muchos vías para obtener la información. Charlie, la capacitación, la formación que tú das a estos personajes, de alguna manera incide en la efectividad de tu trabajo. Sí. ¿Cómo eliges, cómo formas? Porque, bueno, algunos informantes yo creo que te salen embusteros o mentirosos. ¿Cómo estar seleccionando a los informantes que realmente pueden aportar buenos datos? Sí, hay muchas pruebas que tenemos para ser seguro que esa persona pasa la información realmente, que está bueno. Hay algunas pruebas también, obviamente alguna información es posible para ellos pasan información, nos chequeamos con las noticias o la policía que nos colaboramos con ellos, podemos verificar que la información es correcta. Y eso es muy importante, porque si alguna gente pasa la información que no es bueno y no es la verdad, es un gran problema. Especialmente porque nos queremos usarlo para detener a alguna gente, para encontrar algunos narcóticos. Obviamente, no tenemos buenas vías para chequear y para confirmar que la información está la verdad. Charlie, recientemente el gobierno de Estados Unidos ha logrado detener y enjuiciar, prosecute a grandes capos del narcotráfico, a Joaquín Guzmán, el Chapo, el Mayo Zambada, los hijos de Mayo Zambada también. ¿Cómo funciona esta negociación, digamos, cuando tienes estos personajes, estos líderes del narcotráfico, ¿cómo negocias la información ya que los tienes detenidos? ¿Hay alguna forma de hacer algún acuerdo? ¿Cómo funciona esto de la inteligencia que te puede entregar una persona como el Mayo Zambada, por ejemplo? Ok. Fue buen trabajar con México sobre Mayo Zambada. Y a veces, especialmente cuando tiene los narcotraficantes muy altos, porque no podemos detener a alguna gente de otro país. Y a veces nos queremos saber que ellos pasan a otro país. No como vive en México, pero ellos se van a Panamá o a Ecuador o a Europa. Si no sabemos, a veces podemos hacer unas órdenes de detenerlos y pueden detener otros países. O, que es más importante, si podemos, ellos viven en México, son mexicanos, es mejor para tener, obviamente, los acuerdos entre México y Estados Unidos. Si nos tenemos buena información, nos colaborar con ellos, nos pasamos la información para verificar que tenemos buen caso antes de esa persona. Tenemos que verificar para México, el gobierno, que esa persona tiene que ser detenido por las leyes de Estados Unidos, porque rotar las leyes de Estados Unidos. Y nos tenemos toda la información y pueden confirmar todo y queremos pasar
y detenerlos para prosecución. Ujú. Exacto. En el caso de Venezuela, Charlie, ¿qué tan importante fue tu labor con los informantes para la captura, pues, de un presidente, entonces, del presidente Maduro? ¿Qué tan importante fue tu labor ahí? ¿Y cuánto tiempo se llevó un operativo de ese tamaño? Nos colaboramos con alguna gente para detener a Maduro. Mi buen amigo, es la persona que trabaja duramente para pasar mucho de esa información. Pero más o menos esa incursión a Venezuela, que pueden ver, fue militar y la policía, los agentes de la DEA y FBI se va con los militares y fue un ataque de base militar a Venezuela. No pueden comunicar con el gobierno de Venezuela. No fue posible porque Maduro fue el presidente, no realmente, pero él fue el presidente, no pueden comunicar con ellos. Entonces, eso fue un acta independiente del gobierno de Venezuela. Ujú. Y no pueden pasar la información porque no pueden detenerlo. Ajá. Charlie, hace poco un general mexicano, el general Sánchez Mérida, que fue entrenado en los Estados Unidos en inteligencia, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos y él se entregó, él cruzó la frontera en Arizona para entregarse a los Estados Unidos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué negociación, cómo funciona la negociación ya cuando está detenido el intercambio? O sea, ¿qué puede hacer una persona que se entrega para dar información para que un juez le dé ciertos beneficios Sí. en la cárcel? Sí, no fue un orden del juez, fue he was indicted. Ajá, Fue cargado en Estados Unidos. Pero la gente que trabaja en esa no comunicar totalmente con los jefes muy altos de la DEA y el gobierno de Estados Unidos. Fue una buena detención, pero la verdad, cuando alguna persona que está conectada directa al gobierno de México, es complicado. Eso es porque tenemos los acuerdos. Tenemos que hablar, tiene que coordinar, porque esa persona está muy alta en el gobierno de México. Y porque eso, la detención fue muy político, y eso es porque Estados Unidos que dice que él puede regresar a México, y México dice que esa persona es de parte de nuestro gobierno, nos hacemos una investigación con la información que tú pasarnos y también nos hacemos una investigación a México. Ellos no detenerlo, él no fue cargas en México y él está libre, pero esto es la situación. A veces hay muchas cosas políticas que es parte de la vida de gobiernos de otros países. Sí, ese tema del que tú me hablas es el general Salvador Cienfuegos. Ese que fue secretario de la Defensa mexicano. Sí. Sí, no, yo te preguntaba de un general que fue secretario de Seguridad Pública en Sinaloa y él cruzó a Arizona hace un par de meses y ahorita está esperando juicio en New York. Pero bueno, como tú lo dices, esto es muy político y esa parte también es muy compleja. Enrique. Charlie, ¿qué tan importante, qué tan relevante ha sido el que nombren a los cárteles de la droga como grupos terroristas? ¿Qué tanto les ha facilitado a ustedes la acción? Toda la gente en el mundo tiene que entender que narcotraficantes son muy violentos. Y todas las cosas que son aparte de terroristas, armas, explosivos, acciones antes de la ley, identificaciones falsas, colaboración entre otros países con alguna gente,
para pasar y lavar el dinero. Las mismas organizaciones que trabajan con narcotraficantes, trabajan con terroristas. Y algunos narcotraficantes son terroristas a su país y ellos pasan la violencia a otros países como Estados Unidos. So, la verdad es, todos los narcotraficantes, todos los terroristas, ellos tienen las mismas conexiones, ellos lo hacen actividades muy similares, ellos hacen la misma ataques y trabajar con las personas muy jóvenes. Y ellos son, eso es un día que ellos colaboran con esa gente joven y quieren que ellos trabajen con ellos. Ellos no tienen alguna gente a su casa o son solo homeless. Pero algunos grupos criminales trabajan con los dos. Son la misma persona que lava dinero para narcotraficantes y para terroristas. Y mover dinero a otros países, entre los países. Exacto. Charlie, ya nos queda poco tiempo. Ahorita, en estos días, una gobernadora, la gobernadora de Baja California, que es un estado que colinda con California, es decir, es un estado de la frontera, se ha sabido que ella ha estado negociando con los Estados Unidos información porque para que ella no sea detenida por sospechas de ser colaboradora del narcotráfico. Cuando tú como agente en el campo, ¿qué le ofreces a una persona que quiere dar información pero quiere evitar, quiere conservar el dinero, quiere vivir en Estados Unidos? ¿Qué se le puede ofrecer a un informante de este nivel tan alto como una gobernadora? Si la fuente o la información es muy alta, es muy, muy, muy importante. A veces nos podemos ayudarlos para pasar a Estados Unidos o a veces no tenemos que hacer nada o no puede proceder en los casos porque no puede protegerlos. Depende cómo fuerte la información, cómo importante la información, cómo importante los narcotraficantes o los terroristas. Depende de muchos vías, muchas cosas para decir quiere avanzar o no quiere avanzar, o no es bueno para avanzar, no puede protegerlo. Charlie, ahora que hablabas de lo joven que puede ser una persona a la que reclutan para estos grupos narcoterroristas, tú eres también un experto en cibernética. ¿Qué programas puedes de alguna manera utilizar para que se dejen de usar las redes sociales para reclutar a nuevos miembros, a jóvenes? ¿Cómo poder evitar eso? ¿Cómo qué? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que se reclute a jóvenes con videojuegos, con promesas de empleo, etcétera? ¿Qué es lo que has sugerido tú para, de manera preventiva, frenar el trabajo o la acción de los narcotraficantes con los jóvenes? Obviamente los jóvenes especialmente no tienen familia o no tienen familia cerca. Algunas organizaciones reclutar a algunos jóvenes porque ellos ven el dinero. Ellos creen que la vida es mucho exactamente, es peligrosa. Ellos saben que pueden obtener mucho dinero rápidamente. Y ellos creo es como ellos invitarlos para trabajar con ellos y dicen que tú estás aparte de mi familia. Ellos no tienen familia, no tienen familia cerca de ellos. Eso es como una relaciones a su mente para tener alguna gente
cerca de ellos, que ellos creen que esos son mis amigos. Y yo quiero trabajar con ellos, porque ellos pasan mi dinero, yo no tengo sed, yo tengo mi comida, no hay problema, yo tengo un departamento, no tengo nada sin ellos. So, eso es difícil a los jóvenes, ¿no? Para querer hacer, porque parece que la vida es mejor. Pero obviamente no es solo mejor por algún tiempo, porque obviamente los jóvenes son los que fueron detenidos, se va a cárcel, porque ellos no son alta en la organización. Y a veces ellos son las personas, las víctimas de violencia también, o entre la policía y ellos, algunas incursiones fue matar para las balas de la policía. Es triste. Es triste, exacto. Charlie, ya para terminar, una pregunta. El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos son ideológicamente diferentes y esto ha creado tensión en la relación entre México y Estados Unidos. Desde el punto de vista de las policías, de la policía de la lucha antidrogas, ¿qué tan difícil o qué tan fácil hay que hacer para, en inglés quizás la palabra sería circumvent, para darle la vuelta a esta política y poder trabajar contra el crimen organizado de parte de Estados Unidos? Obviamente es mucho más complicado y es más difícil para detenerlos, porque a veces los grupos narcotraficantes que no salen a México, más o menos imposible para detenerlo. Antes los órdenes de jueces, de la ley, pero depende en los acuerdos entre los países si pueden detenerlos y pasar a Estados Unidos. Toda la situación es mucho más complicada si no hay buenos acuerdos. No hay, obviamente, la amistad. Tiene la misma idea como para luchar antes de narcotraficantes, terroristas, criminales. Si no hay los acuerdos, es mucho más difícil. Eso es. Perfecto. Pues nos quedan 2 minutos. Bueno, Enrique, no sé si quieras cerrar con algunos 2 minutos. ¿Alguna recomendación que pudieras dar? ¿Algún dato a dónde puede acudir alguien que pueda ser candidato a testigo? Repito, por favor. ¿Cómo se puede acercar un informante? ¿Por qué vía? Para contactarnos y para hacer una fuente. Ajá. Exacto. Todas las oficinas de la DEA, los números para llamarlos está por el internet, es afuera en el internet, es fácilmente para contactar la DEA en cada país. Es posible para contactar la DEA en Estados Unidos. Si vive en otro país, la persona en Estados Unidos pasar la información a la gente de la DEA en más o menos si vive en Perú o vive en México. Pueden llamar de Perú a los Estados Unidos. Ellos comunicar con la gente de DEA en Perú y pasar la información, que puede algunas reuniones y hablar con ellos para contactarnos y para trabajar con la DEA. Perfecto. Con la DEA, con el FBI, con toda la ley. Perfecto. Charlie, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Enrique, gracias. Y bueno, pues esto fue Dos Amigos, un gran episodio con Charlie Nora. Gracias. Esto fue Dos Amigos, ideas que florecen del desierto.